grabar la clase como siempre para que la pueda consultar, ¿no? Ok. ¿Me escucha bien, Belén? Sí, se escucha. Perfecto. Bien. Pues bueno, vamos a retomar las clases que no habíamos tenido. La clase pasada ya no tuvimos clase, entonces, ¿me puedes recordar qué fue lo último que vimos? ¿Qué recuerdo de la última clase? Mm, estuvimos repasando la clase anterior y dejó una tarea. También, bueno, de lo que yo no había entendido, era sobre resiliencia y la estabilidad. Y bueno, nos dio ejemplos, ¿no? Que, por ejemplo, un ejemplo de un bosque y un desierto, que el bosque pues hay mayor resiliencia que el desierto y el desierto es más estable. Ah, y pues el bosque es más resiliente porque no vuelve a ser lo mismo, pero mantiene sus funciones. Decía que, ah, por ejemplo, cuando hay un incendio, ¿no? O por sequía, pero hay ciertas especies de las que sí aguantan y lo sustituyen. También, por ejemplo, en el desierto, en los ecosistemas más, mm, podríamos decir como que, por ejemplo, decía sobre la tundra, ¿no? Que es estable porque hay muchos cambios bruscos y los organismos que hay ahí pues son más especializados en lo que de su organismo. Y la tarea que nos dejó. Perfecto. Muy bien, Belén, gracias. ¿Qué tarea les dejé? ¿Se acuerda? Digo, sí me acuerdo, pero me puede, bueno, les dejé sobre las estrategias K y R, ¿no? Sí, ¿Qué encontró al respecto? que las estrategias reproductivas son métodos y comportamientos que los organismos utilizan para asegurar la continuación de su especie y a través de la generación de descendencia. Y también por ejemplo, encontré un cuadro donde decía no característica y tiempo de vida. Y la estrategias R, por ejemplo, es corto, generalmente inferior al año, y en la K dice largo, más de un año. Y así va con mortalidad, población, competencia intraespecífica e interespecífica, adaptación y la selección. La selección favorece, bueno, así es contra este cuadro. Perfecto, muy bien. Gracias, Belén. Voy a compartir pantalla y me dice cuándo puedo ver la pantalla compartida, por favor. Bueno, la presentación más bien. Sí, ya se ve. Perfecto. Hmm. Entonces, pues bueno, empezábamos a ver esta parte de la sucesión ecológica, que pues bueno, es un proceso natural de los ambientes. Generalmente se utiliza un bosque, porque es en donde como que se ve más fácilmente el proceso, ¿no? Yendo desde una roca hasta un bosque maduro. Uh-huh. La sucesión vegetal ocurre en cualquier lugar, pero a diferentes niveles. Es decir, por ejemplo, en un desierto, no vamos a empezar a ver pues árboles, ¿no? Porque las condiciones climáticas y de la tierra y no son no están hechas para que haya un bosque, pero sí empezaríamos a ver algunos pastos, algunos
algunas cactáceas, y aquí ya veríamos tal vez arbustos maduros. Y permítame. Buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes. Bien, una pausa, bueno, un paréntesis, Belén. Nada más para que veamos lo que tiene Alejandro de las estrategias AKR. Ya vimos que la clase pasada pues estuvimos viendo, repasamos, ¿no? Un poco acerca de la resiliencia y la estabilidad, de qué trataba cada uno. Pusimos el ejemplo del desierto y el bosque, y después empezamos a hablar de la sucesión, y también vimos, bueno, se quedó la tarea de que ustedes buscaran un poco acerca de las estrategias K y R. ¿Usted pudo encontrar algo sobre las estrategias K y R? Oh, bueno, salió justo en el momento. Ok. Bueno, en lo que regresa, entonces le comentaba que sí, una sucesión vegetal en un desierto, pues bueno, aquí habría algunos pastos, y la parte del clímax serían arbustos maduros, cactáceas muy maduras y grandes. Sí, ha visto, bueno, hay algunas fotografías que nos pueden enseñar vamos a ver más para, bueno, candelabriformes, y pues bueno, así las podemos ver digamos desde una foto, pero si lo comparamos ya con una persona, bueno, generalmente podríamos ver algo así, pequeño, ¿no? Es lo que venden en macetas, etcétera. Pero, déjenme ver si hay aquí alguna. Ajá, aquí. Si nos damos cuenta, bueno, está un poco pixelada la foto, pero si nos damos cuenta, esta ya es una cactácea bastante madura y bastante frondosa, ¿no? Vemos aquí a un grupo de personas adultas, presumiblemente, que están junto a esta cactácea, y vemos que son enormes, ¿no? Las cactáceas. Entonces, bueno, cuando ya digamos que tenemos un ecosistema maduro de un desierto, diríamos que pues aquí tenemos nuestras cactáceas grandes, ¿no? Como le decía, pues generalmente si lo vemos en un bosque, si lo vemos en bueno, en un vivero, etcétera, pues bueno, vamos a ver cactáceas pues pequeñas, ¿no? Pero si vamos a un jardín botánico, o generalmente cuando vamos a al ecosistema como tal, pues bueno, ya nos damos cuenta de la magnitud que pueden llegar a tener. Y para eso debieron de haber pasado varios años, varios procesos de selección natural, etcétera, etcétera, para que llegaran a ese tamaño, ¿no? Generalmente tardan bastante estas plantas en crecer. Bueno, entonces regresando a la parte de la sucesión, pues este es un proceso que tiene 4 etapas, bueno, del que generalmente le asignamos 4 etapas. Ya vimos por qué esta gráfica está de esta manera. No es que empiece aquí el 1, 2, 3 y 4, sino que más bien nos habla de... Están así entrecruzados los números, porque nos ayuda a ver qué estado de organización, conectividad y qué cantidad de capital almacenado hay en cada etapa, ¿no? Y además nos ayuda a ver como qué tan rápido puede o no llegar de una fase a otra, ¿no? Por ejemplo, de la explotación a la parte de conservación del clímax del ecosistema, pues bueno, es
suele pasar bastante tiempo, son bastantes años. Y para que pase de la conservación a la destrucción creativa puede ser o muy rápido o no tan rápido, ¿no? Dependiendo del evento de la destrucción creativa. Si es, ¿cómo se llama? Un incendio, pues bueno, es de lo más rápido que puede haber, ¿no? De ahí le sigue la tormenta, seguido por una peste, una plaga, que sí va a acabar, puede acabar rápido, ¿no? Con el ecosistema, pero no tan rápido como el fuego o una tormenta. Y finalmente la senescencia, ¿no? La senectud, en donde pues todos los organismos, o la mayoría de los organismos que quedaron aquí, tienen más o menos la misma edad, porque obviamente también algo importante que debemos de saber en los ecosistemas, bueno, en la parte forestal de los ecosistemas, es que, pues bueno, como usted comentaba, ¿no? Compiten entre ellos, compiten con otras especies y también compiten contra su misma especie. Entonces, los adultos, los árboles maduros van a competir mucho mejor que los árboles tiernos. ¿Por qué? Porque son más fuertes, más grandes, más resistentes, su tronco es más ancho, sus raíces más profundas, entre otras cosas, ¿no? Son más altos, entonces, pueden acaparar mejor la luz, mejor el agua, resisten vientos más rápidos, entre otras cosas, o las plagas también las resisten más, mucho mejor, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que en un ecosistema maduro, pues bueno, tenemos que ya la mayoría de los organismos que se encuentran ahí van a ser de edades similares, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los juveniles ya no es tan fácil que lleguen a crecer, porque la competencia con los adultos, con los maduros, ya pues es muy complicada y no pueden, pues no se dan, ¿no? Por eso es que también pues existe la dispersión de las semillas, para que no tengan que competir con sus propios pares, y puedan crecer, colonizar otros lugares. Bueno, ok. Y luego para pasar de la destrucción creativa, en la que pues el ecosistema maduro pasó a mejor vida, para que pase de esa destrucción a la movilización, donde tenemos carbón accesible y nutrientes y energía accesibles, acumulados, pues bueno, es relativamente rápido, por decirlo de alguna manera. Es decir, una vez que que mueren los organismos del ecosistema, o bueno, la parte vegetal, se empiezan a descomponer, y en lo que tardan en descomponerse y volver los nutrientes a la tierra, es lo que va a tardar la destrucción creativa, la fase de destrucción creativa, pasar a la fase de movilización. ¿Vamos bien hasta aquí, Belén? Sí. Ok, bien. Entonces ya empecé poco a describir cada fase, ¿no? La de movilización, la de destrucción creativa, y bueno, tenemos entonces la fase de explotación y conservación. En la fase de explotación, que va después de la movilización, es decir, una vez que mueren todos y los nutrientes regresan a la tierra, una vez que los nutrientes regresan a la tierra, entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente o casi inmediatamente llegan organismos a explotar los recursos, o sea, a consumirlos, ¿no? Y entonces esa parte se le llama explotación. ¿Sale? Claro, hay que dejar clara esta parte, ¿no? Aquí nos dividen en 4 fases, en 4 etapas, la sucesión, ¿no? Pero es más que nada para que la entendamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras que todos los procesos pueden estar sucediendo a la vez, por decirlo de alguna manera, al mismo tiempo, pero claro, un proceso puede estar más avanzado que otro. Es decir,
Digamos que ya tenemos nuestro bosque maduro y tenemos 100 árboles, ¿no? 100 árboles maduros. Y entonces cada año van muriendo 5 árboles. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar en que se muera todo el bosque? Unos 20 años, ¿no? ¿Por qué? Porque sí son casi de la misma edad, están en la misma fase, pero no son exactamente de la misma edad, o no todos genéticamente están hechos para vivir lo mismo, ¿no? Ok. Entonces, mientras van muriendo todos estos árboles, estos se van descomponiendo. La muerte de estos árboles es estar en la destrucción creativa, y mientras después de que mueren, pues bueno, se empiezan a descomponer, se empiezan a desintegrar y los nutrientes regresan a la tierra. Entonces, sigue estando en la fase de conservación, pero también está pasando para llegar a la fase de destrucción creativa, y al mismo tiempo está empezando la fase de movilización. Mientras está pasando esta fase de movilización, donde tenemos todavía algunos árboles maduros, pero tenemos algunos ya muertos, algunos árboles ya fallecidos, muertos, ¿no? Materia orgánica en descomposición, y esta materia empieza a regresar al bosque. Obviamente, esta materia orgánica la puede estar consumiendo tanto los árboles maduros, como de repente van a llegar por acción del viento generalmente, o ayudados de algunos otros organismos, en el pelo, etcétera. Van a empezar a llegar semillas de otros organismos, es decir, va a empezar la fase de explotación. Y esta explotación va a ser cada vez más fácil para estos organismos a medida que los organismos maduros vayan muriendo. ¿Por qué? Porque mientras sean, no sé, sean 95 árboles vivos maduros, pues van a poder, casi ninguna planta pionera va a poder, o pasto, por decirlo de alguna manera, va a poder crecer, porque van a seguir acaparando todos los recursos. Pero una vez que ya sean nada más 50 o solo 5 árboles maduros y todos los demás hayan muerto, van a tener mucho más espacio las plantas pioneras, oportunistas, los de estrategia R, para colonizar el lugar, porque solamente va a haber 5 que compitan mucho por el espacio, y va a haber más recurso disponible por el que van a poder aprovechar las plantas que pertenecen generalmente a la parte de explotación. Ok, entonces, bueno, Alejandro, ¿me escucha? Sí, un poco, es que creo que tengo problemas aquí con el internet, está un poquito aquí en el istmo, un poquito nublado y con truenos. Se escucha un poco, de pronto se corta la llamada. No se preocupen. De todos modos, les recuerdo que se está grabando la llamada para que pueda, no se pierda esa parte importante en la que se tuvo que salir, porque sí es un poquito compleja, ¿no? Pero bueno, déjeme le escribo para que no haya confusión. De escribir un poco acerca de lo que se dejó de las estrategias K y R. Lo puedo ir escribiendo en lo que continuamos con la clase. ¿Sale? Ok, entonces, les decía, tenemos estas dos fases, ¿no? La de explotación y conservación. En la fase de explotación,
pues bueno, tienen 3 características muy marcadas, ¿no? En la explotación tenemos los de estrategia R y en conservación estrategia K, ¿no? Eso ahorita pues ya Belén nos dijo un poco, falta que Alejandro ponga lo suyo y ahorita lo termino yo de completar, ¿no? Bueno, en la parte de explotación también tenemos que son plantas pioneras. ¿Cuáles son las plantas pioneras? Son aquellas que van a colonizar, también conocidas como colonizadoras, de los nuevos lugares. Recordemos que colonizar, bueno, llevándolo un poco alejado de la parte histórica, pues se conoce como llegar a un lugar nuevo, e irlo poblando, con su especie. Es lo mismo, por eso se le llama mejor pioneras, pioneros, donde entonces las plantas pioneras, colonizadoras, son las primeras que van a llegar a la parte que tiene puros nutrientes, y pues bueno, ven que está despoblado, se da que está despoblado, y entonces empiezan a llegar, y pueden aprovechar el nutriente, empiecen a poblar el lugar. Entonces, bueno, esas son las pioneras, y eso ocurre cuando ya tenemos la materia orgánica disponible, la materia disponible, los nutrientes, el carbono y la energía disponibles, y entonces llegan organismos que fácilmente pues ven la oportunidad, por eso se les llama también oportunistas, de que pues no hay mucha competencia, y entonces se da que puedan crecer ahí, ¿no? Algunos ejemplos que tenemos de las plantas pioneras son, por ejemplo, los líquenes y los musgos. Los líquenes y los musgos son los organismos, como se había comentado primero antes, son aquellos organismos que van a empezar a hacer el suelo, es decir, van a empezar a deshacer la roca. ¿Cómo ocurre esto? A ver, creo que por aquí tengo una imagen del líquen. Esta. Recordemos, aquí está, que el líquen es una combinación, una simbiosis, una combinación de dos especies que trabajan juntas y se benefician al mismo tiempo. Entonces esta simbiosis es entre una alga y un hongo. Entonces vemos aquí la parte de roca. Vemos una roca. Aquí estamos viendo la parte cercana, o la parte, es como si sacáramos este líquen y lo viéramos de perfil, ¿no? Estuviéramos viendo dentro de la roca. Entonces, ahí vamos a ver cómo tenemos el córtex superior, el color naranja, el color verde, el color blanco con verde, el color que lleguemos a ver en ese momento, ¿no? Dependiendo de la especie del líquen. Y luego vemos que está combinado con una capa de algas. Y luego vemos aquí varios como hilitos, es la parte filamentosa del hongo. Y luego pues ya empieza a tener contacto con la tierra. Entonces este líquen, y también lo hace, como les comentaba, el musgo, empiezan a triturar de alguna, por decirlo de algún modo, a la roca, y así van a ir consumiendo ciertos nutrientes. Entonces, así es como poco a poco van a ir deshaciendo la roca, y esa roca la van a ir haciendo
suelo. Vemos en esta imagen cómo es pura roca y vemos aquí cómo ya empieza a haber tierra. Lo mismo aquí. Vemos la parte rocosa, digamos que todo esto es roca. Y en la siguiente imagen vemos cómo ya empieza a haber suelo, ¿no? No se preocupe, Alejandro. De acuerdo. Entonces, dice Alejandro, son dos enfoques diferentes de reproducción en biología. La estrategia acá se refiere a la reproducción de especies que invierten en la producción de un menor número de descendientes, pero con un cuidado parental más extenso para garantizar su supervivencia, típico de organismos que viven en ambientes estables. La estrategia R se refiere a la reproducción de especies que producen un gran número de descendientes con poco o ningún cuidado parental, típico de organismos que viven en ambientes cambiantes o impredecibles. Exacto, muchas gracias. Un momentito. Entonces, estos pioneros, estos oportunistas, suelen ser, bueno, en la parte de la explotación, donde tenemos los nutrientes, la energía y el carbono accesibles, entonces empiezan a llegar estos organismos, ¿no? Los pioneros, como el líquen y y el musgo, quienes empiezan a hacer suelo, y también los oportunistas, aquellos organismos que pueden ir rompiendo el concreto, como habíamos comentado anteriormente, ¿no? Los tréboles, el diente de león, las malas hierbas, ¿no? Que son las primeritas que empezamos a ver en el asfalto, en el cemento, ¿no? Que, pues bueno, se suelen quitar porque son aquellos que, como vemos aquí en la parte natural, empiezan a romper la roca. Nuestro cemento es la roca, entonces es algo natural en ellos irlo rompiendo e ir haciendo suelo. No es que quieran hacer el suelo, sino que más bien pues van buscando el nutriente y poco a poco van haciendo la tierra, ¿no? Ok, y tenemos entonces los de estrategia R. Como ustedes comentan, son aquellos organismos que se reproducen mucho, tienen poco cuidado parental, por ejemplo. ¿Qué más? Son pequeños, viven poco, el ambiente es bastante inestable generalmente. Si nos damos cuenta aquí donde pues no hay pura roca, etcétera, pues hay mucha inestabilidad, ¿no? Bueno, es muy cambiante más bien, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay nada que lo proteja del viento, no hay nada que lo proteja de la lluvia o retenga la humedad de la lluvia, no hay nada que lo proteja del sol o de los cambios bruscos de temperatura. Entonces, porque no va a guardar nada aquí la humedad o casi nada. Entonces, pues bueno, hay varias perturbaciones y por lo tanto aquí los que llegan mejor son los de estrategia R. ¿Por qué? Porque no necesitan tanta estabilidad para poder existir. Entonces, Belén, Alejandro, ¿me pueden dar cada uno, por favor, 3 ejemplos de organismos que tengan estrategias R? 3 ejemplos, por favor, de organismos que tengan estas características que ustedes mencionaban con las estrategias R. Insectos, ratones, Híjole, ¿lo puede repetir, Belén, por favor? Es que se oía como muy alejado. Casi no se entendió. bacterias, insectos, ratones, peces. Muy bien, gracias. Alejandro, ¿usted qué ejemplos tiene?
Perdón, pensé que estaba conectado el micrófono, estoy hablando. La musaraña, el conejo, igual como comentaba la compañera Belén, algunos hongos. Muy bien, gracias. No me preocupes, sí, así pasa algo con el micrófono. Ok. Nada más es importante aclarar. Sí suelen ser animales pequeños. Como las musarañas, muchos insectos. Pero, y algunos peces. Porque, por ejemplo, los tiburones son peces. Y ellos viven bastante tiempo. Ellos sí entran un poco en el espectro, podrían entrar en el espectro de la estrategia R, pero también pueden entrar en el espectro de la estrategia K. Depende mucho de la especie. Si bien, por ejemplo, hay muchos que ponen muchos huevos, y de esos huevos hay cierto canibalismo, los que nacen primero y son más fuertes se comen a los hermanos y de ahí se alimentan, y de algún modo están cuidando, porque estos peces, estos tiburones suelen ser ovovivíparos, es decir, sí ponen los huevos, pero los huevos no los dejan en el mar, sino que los huevos tienen un saco especial dentro de ellas las hembras, donde va a mantener a los huevos cuidándolos, y ahí mismo van a eclosionar los huevos, y ahí van a crecer las crías hasta cierto punto, y después, una vez que ya están en cierta madurez, salen de la madre, nacen, por decirlo de alguna manera, o nacen por segunda vez, y pues bueno, y ahí sale un tiburón más grande, más fuerte, que se puede proteger a sí mismo, mucho más independiente. Entonces, pues bueno, nada más, no todos los peces, pero sí hay algunos peces que pues pueden entrar aquí. Y entonces, bueno, otra cosa, ¿no? Bueno, antes de decir otra cosa, ahora, ¿me pueden dar 3 ejemplos de organismos que tengan estrategias A, por favor? Si recordamos, los de estrategia K, que son los que se encuentran en la parte de la conservación, suelen ser aquellos organismos más grandes, mejor desarrollados, suelen tener fuerza como para defender a sus propias crías, defenderse a sí mismos, la gestación y la vida dura más, digamos que tienen elementos en el organismo más desarrollados, mejor adaptados a los ambientes, y entonces ya son más específicos del ambiente en el que vivan, es decir, ya no pueden vivir donde sea, donde hay un ambiente inestable, no es tan fácil que existan ahí, necesitan un ambiente más estable, necesitarían ya cierta cantidad de humedad que no varíe tanto, o que si varía, pues sea constantemente esta variación, por decirlo de algún modo, como en el desierto con la lluvia o con el frío y el calor, pero pues el día sucede todos los días, ¿no? Por decirlo de algún modo, es constante. Entonces, o necesitan cierta cantidad de nutrientes generalmente constante, entre otras cosas, ¿no? Ahora, ¿me podrían dar 3 ejemplos de estrategias K? ¿Cómo que se les ocurre? Elefante, rinoceronte, jirafa y el ser humano. Perdón, dijo elefante, jirafa y ¿qué más? Ay, ¿lo podría escribir, por favor? Es que como que no se escuchó, perdón. De mi parte, serían los elefantes,
Estos pues tienen pocas crías en cada camada y pues también brindan de este cuidado pues parental súper extenso, ¿no? Creo que sí tienen bastantes tiempo pues cuidando a sus hijitos, ¿no? Pues también nosotros, ¿no? Los seres humanos, que pues en la medida pues deberíamos de tener un porcentaje bajo, ¿no? De descendientes y pues también pues, algunos hasta gran edad estamos con los padres, ¿no? Y también las ballenas, ¿no? Que dan a luz pues a una sola cría después de una larga gestación. Perfecto, jóvenes. También dice Belén, el ser humano, jirafa, elefante, rinocerontes. Muy bien. Ahora, es importante mencionar aquí, en estrategias K y R, las siguientes cosas. La primera es que si bien todos los seres vivos pueden entrar, los podemos tratar de poner o decir que son una estrategia K o una estrategia R, generalmente esta clasificación se utiliza para los animales. Pero claro que pueden entrar bacterias, virus, protozoarios, plantas, hongos, etcétera, ¿no? Pero bueno, se suele aplicar más para animales. Bien, ¿por qué es esto? Porque, pues bueno, recordemos que las clasificaciones son muy humanas, ¿no? O sea, nosotros los seres humanos los clasificamos porque queremos, para entender un poco mejor al mundo. Entonces, es algo muy humano clasificar. Aquí estamos clasificando su tipo de reproducción, el tipo de reproducción y forma de vida que tienen en general, de supervivencia. Y bueno, al ser una clasificación humana, no es completamente perfecta. ¿Por qué se dice eso? Porque, como dice el dicho de los biólogos, depende de la especie. Hay algunos organismos que encajan perfectamente con la descripción de la estrategia R y algunos con la descripción de la estrategia K. Pero muchos organismos se encuentran entre ser estrategia R y ser estrategia K. Algunos justo a la mitad, algunos más cerca de la R que de la K y algunos más cerca de la K que de la R. Voy a abrir un documento, permítanme. No. Acá. Bien, este documento se ha hecho con sus compañeros en otros semestres. Y entonces, bueno, aquí nos resume un poquito cuáles son las características de cada estrategia, ¿no? Ok, entonces en las estrategias R tenemos que son muchos descendientes, tienen vida corta, necesitan pocos recursos al momento, tienen un tamaño pequeño y se vuelven independientes en poco tiempo, básicamente desde que nacen, ¿no? Es más, ni siquiera el organismo o el progenitor espera a que nazca, ¿no? Solo ponen los huevos y se van. Depositan los huevos y se van. En cambio, en las estrategias K, o ni siquiera depositan huevos, ¿no? Simplemente los expulsan. En cambio, en las estrategias K tenemos que son pocos descendientes, una vida más larga, necesitan más recursos al momento y más específicos al momento de existir. Son de un tamaño más grande generalmente y logran su independencia en más tiempo, ¿no? Necesitan más tiempo para ser independientes. Ok, entonces ustedes ponían aquí
Que aquí estaban en las estrategias R, tenían a los insectos, tenían algunos peces, bacterias, algunos hongos, ¿qué más? ¿Qué más me dijeron? Ratones, y en las estrategias K me mencionaron el ser humano, las jirafas, los elefantes, rinocerontes, ballenas, entre otros, ¿no? Ok. Ahora les voy a ir preguntando y ustedes me dicen. Una tarántula, ¿es estrategia R o estrategia K? R. Creo que ellos no tienen muchos, ¿no? Pensaría que serían K. Ok. Tarántula, uno dice que es R y otro dice que es K. Diríamos que es R porque tienen varios descendientes, vida no tan larga, son pequeños, ¿no? Pero también no tienen tantos descendientes como otro tipo de arañas, ¿no? Viven un poquito más que otro tipo de arañas. Y son más grandes que otro tipo de arañas. Y además cuidan su nido. Ok, ahora, el tiburón que les dije, los tiburones grandes, ¿no? No sé si conozcan, han escuchado del tiburón peregrino. Tiburón peregrino. Estos animales viven muchísimos años, muchísimos. Suelen encontrarse más en las profundidades del océano. Este tiburón vive muchos años, pero también tiene muchas crías. ¿Es una estrategia K o una estrategia R? ¿Ustedes qué creen? R. ¿Usted, Alejandro, qué cree que sea? No sé, pensaría que K. Ok. Lo mismo, ¿no? Tienen algunas características de una y algunas de otras. Ahora, la verdad no me acuerdo bien de la especie de esa medusa, pero hay algunas especies de medusas que las células que tienen se regeneran constantemente. Nosotros como seres humanos, por ejemplo, si nuestras células se van regenerando, algunas van produciendo nuevas partes del cuerpo desde que cuando nos empezamos a desarrollar, pero otras se van regenerando con el tiempo, ¿no? Como las de la piel, etcétera. Y cuando estamos, pero cada vez se van reduciendo la cantidad de veces que se regeneran hasta dejar de hacerlo, hasta que llegamos a la senectud, a ser viejitos. Y entonces, por eso, pues es parte de nuestro fallecimiento, porque dejan de reproducirse nuestras células, no se renuevan, se oxidan, mueren y morimos nosotros, ¿no? En el caso de hay algunas medusas que se cree que son inmortales porque ellas jamás dejan de regenerar sus
sus células. Y se les llama inmortales. Ahora, las medusas inmortales se reproducen como todas las medusas. Dejan huevos por todos lados, ¿no? Si se acuerdan, cuando estuvimos viendo que venían muchas de los pólipos, de los que son nidarios, ¿no? Vienen de algunas de algunos corales. No, perdón, bueno, de los pólipos, no me acuerdo bien cuáles, no son corales. Pero bueno, vemos que tienen la misma reproducción, ¿no? Entonces salen muchos organismos de pocos progenitores, son muchos descendientes, no necesitan tal vez tantos recursos, son de un tamaño, bueno, a veces pequeño, a veces grande, son independientes en poco tiempo, pero tienen una vida larga, una vida muy larga. Entonces, las medusas eternas, ¿qué serían? ¿Una estrategia K o una estrategia R? Me inclino por la R esta vez. ¿Y usted, Belén, qué piensa? ¿La medusa eterna sería R o K? Hay R, ok. Válido. Ahora, una última. Si recordamos el caso de los elefantes, la gestación de los elefantes me parece que dura 24 meses o un poco más, un poco menos, ¿no? 22 tal vez. Pero dura muchísimo tiempo. Y además, sí se ponen en celo cada cierto tiempo, varias veces en su vida adulta, pero no es así como, no sé, no es mensualmente. Tienen ciclos para reproducirse. Lo mismo, por ejemplo, con los perros, ¿no? Los perros me parece que se ponen en celo cada 6 meses, ¿no? Los gatos se ponen en celo cada mes. Ahora, los seres humanos tenemos una vida más o menos larga y necesitamos bastantes recursos. Somos de un tamaño más o menos grande. Necesitamos muchísimo tiempo para nuestra independencia. Nuestro desarrollo tarda bastante tiempo. Pero los seres humanos pueden, no es que los tengan, pero pueden tener muchos descendientes, porque cada mes una mujer tiene la posibilidad, entre comillas, cada mes, de poder reproducirse. Entonces, lo de los descendientes entraría un poco en las estrategias R, ¿no? Y además, pues tenemos poblado casi todo el planeta. Entonces, nosotros somos estrategia R, somos estrategia K, o somos K y R. ¿Qué piensan ustedes? ¿Los seres humanos qué somos? K y R, dice Belén. Alejandro, ¿usted qué piensa? Y, por ejemplo, ¿algún organismo, alguna especie puede tener características de la otra sin pertenecer a la otra? Sí, muchos. Pues me pensaría que sigue siendo K. Ok. Bien. ¿A qué voy con esto? Este ejercicio es importante porque
ahorita nos podemos dar cuenta de algo que, bueno, se vuelve más evidente con cada ejemplo. Si bien primero nos dimos cuenta que con algunas especies es bien fácil decir que si es estrategia R o es estrategia K, porque cumple todos los rubros. Muchas especies, como comentaba ahorita ya Alejandro, y como ahorita estaba comentando su compañera diciendo K y R con 2 especies, entran entre los 2 rubros. Entonces, por eso es bastante, digamos, inespecífico decir que una especie es K o R. Les comentaba, esta clasificación es para que podamos saber más o menos las características, para poder clasificar algunas características de los organismos. Pero como les decía, muchos entran a la mitad, muchos entran en la parte de más de R que de K, y otros más de K que de R, y otros están un poquito más lejos, o otro un poquito más cerca de cualquiera de las 2 estrategias. Por eso es muy complicado encerrarlos o encerrar a todas las especies en solamente 2 clasificaciones. Esto, como les comentaba, es más que nada para que podamos entender más o menos cómo funcionan, pero todo siempre va a depender de la especie e incluso del mismo organismo. Entonces, cuando hablemos de la parte de explotación con las estrategias R y la parte de conservación con las estrategias K, vamos a tener que ver el panorama completo. Si, por ejemplo, vamos a un bosque, maduro, pero encontramos algunas hierbas, algunos dientes de león, entonces vamos a decir, no, pues tiene estrategia R. Y entonces, ¿qué es? Y solo nos fijamos en el diente de león, vamos a decir, pues si sigue todavía en la parte de explotación. Pero si nos fijamos en los árboles, que son ya son estrategia más K, y no exactamente, porque los árboles, como otras plantas, al reproducirse dejan muchísimos descendientes, y a ver cuál pega para la siguiente generación, ¿no? Entonces tiene algunos elementos de las estrategias K, pero al momento de crecer, al momento de consolidarse, son bastante fuertes, viven muchos años, etcétera. Entonces, lo mismo, ¿no? Por eso pueden estar entre estrategias K o estrategias R. Por eso generalmente esta clasificación se designa para los animales, porque es más fácil clasificarlos, a pesar de que es bastante complicado, es más fácil clasificarlos que cualquier otro tipo de vida, como lo son plantas, hongos, bacterias, etcétera, ¿no? Por ejemplo, las bacterias, todas diríamos que son estrategias R, a pesar de que es un filo, un reino exclusivo para las bacterias, pues aún así diríamos que entra solamente en estrategia R, ¿verdad? Pero bueno, ok, una vez que ya vimos de qué trata cada tipo de estrategia de reproducción, regresamos a las partes de la sucesión, ¿no? Entonces, tenemos que la parte de explotación, donde después de haber tenido los nutrientes accesibles, van a empezar a llegar organismos que están tomando la oportunidad de que no compiten, bueno, de que están los nutrientes ahí, no necesitan mucho para vivir, entonces fácilmente pueden consumir esos nutrientes sin mucha dificultad, ¿no? Son pioneros, son los primeros que están llegando, los primeros que están colonizando, y generalmente al no tener tantas necesidades para poder sobrevivir, suele ser porque tienen una estrategia R, son pequeños, se reproducen mucho, su ciclo de vida es bastante rápido, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que entra en la parte de explotación.
Después de varios procesos, de mucho tiempo y de muchas suplementaciones, podemos llegar a la parte de la conservación. Es decir, el siguiente estadio es donde ya tenemos organismos que están en su clímax. Es decir, el ecosistema está consolidado. Es decir, ya tenemos organismos maduros que resisten a las inclemencias, que no son tan sensibles, porque recordemos, todas las crías son bastante sensibles y delicadas. Una vez que ya nacieron, por decirlo así, pues somos bastante delicados todos cuando somos pequeños, ¿no? Seamos humanos, seamos animales, seamos plantas o de cualquier otro tipo. Entonces, bueno, aquí ya nada más quedan muy poquitos los sensibles o los más frágiles, o no hay. El reciclaje de nutrientes ya es cíclico, es decir, ya no salen muchos nutrientes hacia otros lugares, sino que los mismos nutrientes que produce el ecosistema son consumidos por el mismo ecosistema. Los organismos que suelen vivir ahí ya son más específicos, porque tienen las condiciones específicas ya, como ya hay más plantas, etcétera, ya hay humedad más regular, y ya hay ciertos procesos que no son tan catastróficos, no son tan irregulares, y entonces pueden ahí existir, hay ciertas condiciones de vida donde permiten que existan organismos que son más específicos para el lugar y a su vez aprovechan mucho mejor esos recursos que hay, mucho mejor que aquellos que no necesitan de tantos recursos tan específicos. Entonces llegamos a la parte de la conservación. Nuevamente, después de pasar la parte de la conservación, los organismos maduros tienen que morir. En algún momento todo lo que nace pues muere, ¿no? Todas nuestras células, a excepción de esta medusa eterna, van a tener que dejar de reproducirse en algún momento. Y entonces, de la fase de conservación vamos a pasar a la destrucción creativa. Pero no solamente puede destruirse el ecosistema en su fase de conservación o en su camino a la fase de conservación, no solamente se destruye o por la senescencia, porque mueran de viejitos, sino que también puede ocurrir cualquier otro desastre natural, o cualquier otro desastre, ¿no? Puede ser fuego, una tormenta, una plaga, o que llegue el ser humano y corte y tale para ya sea cultivos, para construir una casa, una carretera, lo que sea, ¿no? Puede que haya habido una estampida de elefantes. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Puede que le haya caído una bomba, ¿no? Puede que haya habido un tsunami, ¿no? Entonces, por algún motivo, pues arrastra toda la parte de la conservación, y lo único que queda, pues son los organismos que ya no están vivos, y empiezan a descomponerse, y empiezan a pasar a ser los nutrientes que otros organismos van a poder empezar a explotar y después pasar poco a poco a una fase en clímax nuevamente, hasta que haya otra vez un evento que destruya todo y vuelva a tener recursos disponibles para que sean explotados. ¿Vamos bien hasta aquí, más o menos? Sí, sí. Ok. Bien. Bueno, ya no vimos esta diapositiva, permítanme un segundo. Pero rápidamente, ¿no? Entonces tenemos aquí estrategias KIR. Son estrategias reproductivas, básicamente, de ciclo de vida. Aquí R corto,
K largo, crecimiento rápido para los de estrategia R, para K lento, tamaño adulto suele ser pequeño, aquí grande, número de crías elevado, número de crías reducido, tamaño de crías pequeño, tamaño de crías grande, pero como decía yo, todo depende de la especie. Tiempo de cuidado de las crías, poco o nulo, aquí es extenso, y frecuencia anual de procreación. En las estrategias K suele ser bastante alta la frecuencia en la que se reproducen, y las estrategias R suele ser baja, ¿no? Y pues aquí tenemos a la mosca como un buen ejemplo de estrategia R y a los elefantes como un buen ejemplo de la estrategia K. Entonces tenemos algunas otras comparaciones. Estrategia R suele estar en un clima variable y impredecible, y la K en algo más constante y predecible. Por ejemplo, en el caso de los desiertos, sí es bastante variable, por ejemplo, los climas, pero es bastante predecible. La temperatura, por ejemplo, ¿no? Pero es predecible que no vaya, que haga mucho calor en el día, cuando hay sol, y haga mucho frío durante la hora de oscuridad, ¿no? Ok, la mortalidad para las estrategias R es bastante alta. Normalmente afecta las primeras etapas del ciclo vital y a individuos jóvenes. Y en las estrategias K es más o menos constante a lo largo de la vida de los individuos. Suelen morir, no sé, de 100, suelen morir 2 en la infancia, 2 en la adolescencia, 2 en la etapa madura adulta y 2 ya en la senectud, pues todos, ¿no? El tamaño de la población de las estrategias K es bastante variable y fluctúa mucho. No se suelen saturar las comunidades y se recoloniza cada año. En cambio, las estrategias K son muy constantes, con pequeñas fluctuaciones. Las comunidades se saturan y la colonización no es necesaria. Ok. Respecto aquí, tenemos una gráfica con densidad de población. Vemos aquí estrategia K y aquí estrategia R, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que llegamos a la etapa de reproducción, muchos huevecillos, muchas crías, muchos que se alimentan, pero entonces se reduce el recurso de alimento y baja nuevamente, ¿no? O terminan, o ponen los huevos, ¿no? Todos los adultos, y entonces, y como nada más se reproducen una vez en su vida, pues mueren, y otra vez hasta que nacen, otra vez los huevecillos van naciendo, vuelve a subir y a recolonizarse y luego mueren, y así sucesivamente, ¿no? En cambio, en las estrategias K, pues bueno, empezamos con unos 10, 5 parejas, y van teniendo poco a poco, no sé, cada pareja tenga 3 crías, ¿no? Y entonces en el primer año son 15 más 10, 25, es decir, 15 crías más las 10, los 10 adultos que había, pues van 25. Y en el siguiente año, pues ya van siendo más, ¿no? Y así hasta llegar a cierto tope, donde, por ejemplo, tienen demasiada comida. Aquí ya están en su clímax de comida, pero entonces el recurso de alimentación baja un poco, y entonces no todas las crías sobreviven a la siguiente ocasión. De las, no sé, 30 crías anuales que solía haber, y de las cuales sobrevivían, no sé, 28, pues ahora por esta falta de alimentación sobreviven 25, ¿no? Entonces sí se reduce la población. Y además mueren dos ancianos, ¿no? Pero en la siguiente pues ya tenemos más alimento, entonces otra vez sobreviven 28, y no muere ningún anciano. Y en la siguiente otra vez
solo sobreviven 25 y mueren 3 ancianos y así sucesivamente, ¿no? Como que sí hay fluctuaciones, pero no muchas. No, bueno, a comparación más que nada de los de estrategia R. Ok. Y además, bueno, eso, ¿no? Ok. Nuevamente aquí, ¿no? El incremento de las poblaciones de estrategia K no es tan rápida, pero es más constante. En cambio, las de estrategia R es un boom rapidísimo, pero baja bastante rápido también, ¿no? Fluctúa muchísimo. Ok. La competencia entre los organismos de estrategia R es variable. Muchas veces es débil, pero es variable. Y en cambio, bueno, ¿qué tan buenos son para competir, no? En cambio, en la estrategia K, pues son bastante buenos para competir. Claro, en la parte de la competencia, como dice aquí, a menudo son débiles para competir, pero siempre hay excepciones, ¿no? La selección favorece a los de estrategia K. Las características que favorece la selección de la estrategia R es el desarrollo rápido, la reproducción temprana, pequeño tamaño corporal, prole muy numerosa y una reproducción por ciclo. ¿Por qué? Porque no pueden, como habíamos comentado anteriormente en otras clases, no pueden defender a sus crías, no tienen el tamaño ni las capacidades para hacerlo, entonces mejor ponen 100 huevos, 1000 huevos para que de ellos sobrevivan 1, 3, con que sobreviva uno van a haber otra vez muchísimas crías más, ¿no? En cambio, en la estrategia K, pues bueno, tienen un desarrollo lento, una reproducción retardada, gran tamaño corporal, prole poco numerosa y varias reproducciones por ciclo, ¿no? Es decir, aquí igual nada más una vez se reproducen y mueren, ¿no? Y va a la siguiente generación. Y aquí, pues bueno, se transponen las generaciones, ¿no? Son generaciones continuas. Y bueno, aquí pues sí, ya el elefante puede proteger a su cría, la puede educar más tiempo, le puede enseñar más cosas y tiene más posibilidades de sobrevivir esa cría, ¿no? Lo mismo con los humanos, ¿no? Tenemos más posibilidades de sobrevivir, de cuidar a nuestros hijos, nuestras crías, de darles más herramientas, enseñarles y también lo necesitamos, y entonces tenemos muchas más posibilidades de sobrevivir. Y finalmente la longevidad en la estrategia R suele ser corta, normalmente menos de un año, por eso tenemos a nuestra mosca. Y en la estrategia K pues suele ser larga, normalmente más de un año, nuestro elefante, ¿no? Ok, bien. Entonces regresando a la sucesión vegetal, tenemos que a lo largo de varias décadas en un lugar, las especies que forman parte de las comunidades van a cambiar, ¿no? Es decir, unas especies suceden a otras. Y esto ocurre tanto cualitativamente como cuantitativamente. Es decir, como decía, cualitativamente unas especies sustituyen a otras. Y cuantitativamente, también varían las proporciones de unas especies a otras. Es decir, creo que ya se había comentado, pero nuevamente se comenta aquí ahorita. Digamos, tenemos, no sé, aquí tenemos 100 plantas de musgo y 100 de líquen. Y en la siguiente fase tenemos 98 de musgo, 97 de líquen y 20 dientes de león. Aquí, en esta tercera fase, ya tenemos 70 de musgo, 68 de líquen, 40 de diente de león y además 3 arbustos, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a esta parte donde tenemos unos 20 líquenes, 20 musgos, ningún diente de león, 2 arbustos, 20 pinos
y 30 no sé, oyameles, ¿no? Por ejemplo. Entonces van sucediendo unas especies a otras, tanto en especie como también en cantidad de organismos, de individuos de la especie. Es decir, las poblaciones van cambiando. Okay. Estos cambios ocurren unidireccionalmente. Cambia la especie, cambia la comunidad, y se reemplazan unas por otras, ¿no? ¿Por qué? Porque además, como vamos a ver ahorita, las condiciones que hacen las especies que van llegando, las pueden ocupar mucho mejor las especies que las van sustituyendo. Es decir, la tierra que crearon estos líquenes y musgos, las aprovechan mucho mejor los dientes de león, y esa tierra que se abrió y esa roca que se abrió, lo aprovecha mucho mejor todavía el arbusto o el árbol, que el líquen, que el diente de león y las malas hierbas. Ok, ¿vamos bien hasta aquí, Belén? Sí. Perfecto. Un momentito. Ok, bien. Entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo el proceso de sucesión, paso por paso, ¿no? Entonces tenemos aquí, aquí el número 1, ¿no? En un lugar donde nunca ha habido vegetación, las únicas que prosperan son las especies pioneras o colonizadoras como los líquenes y musgos directamente sobre la roca. Aquí vemos 3 manchones de verde, que son las 3 plantas, ¿no? Líquenes y musgos, ¿no? Y todo esto es roca. Vamos a ponerlo en otro color. Todo esto es roca. Ahora, después de un tiempo, los líquenes y musgos van a crear oquedades, es decir, van a ir cuarteando la tierra y van a aportar un poco de materia orgánica. Van a empezar a desgastar la roca, a hacer tierra, y además ellos con sus mismos desechos van a crear materia orgánica. Y entonces van a empezar a instalarse las herbáceas anuales, como vemos aquí. ¿Por qué anuales? Porque solo duran un año. Tardan más o menos un año o menos en crecer. Están porque hubo una temporada de lluvias, etcétera, pero después pues ya hubo cierta cantidad de humedad para que pudieran crecer, pero pues su ciclo de vida es ya se reproducen y mueren. Ok. Posteriormente se desarrollan matorrales perennes, leñosos y de pequeño porte, sobre suelos incipientes donde aún aflora mucho la roca madre. Ahora tenemos aquí, imaginemos que nuestra roca madre va hasta acá, tiene algunos chipotes, no se tiene que escarbar mucho para llegar aquí a la roca madre, donde no se ve directamente. Vemos no es mucho la distancia aquí en nuestro esquemita. Ya hay, la roca está bastante cuarteada y hay mucha más materia para que puedan crecer los arbustos. Y hay mucho más suelo. Y mientras todas las plantas van tirando que sus hojas, que sus desechos orgánicos, etcétera, ¿no? Y entonces estos desechos orgánicos también se empiezan a, ¿cómo se llama? A desintegrar, se descomponen, se desintegran y crean más suelo todavía. En estadios más avanzados, el matorral hielófilo cubre prácticamente todo el suelo, previniendo su erosión y permitiendo la acumulación de materia orgánica y la deformación de horizontes edáficos
diferenciados. Entonces, empieza a ver aquí, después de un buen rato, cada vez se va cuarteando más el suelo, la roca madre va bajando más. ¿Por qué? Porque empiezan a ver, empieza a subir el nivel del suelo porque se empiezan a acumular las capas de materia orgánica. De materia orgánica, y entonces tenemos nuestra roca madre, ya vemos otros horizontes, otros niveles de suelo, materia orgánica, aquí todavía roca y tierra, entre otros, ¿no? Ok. Ahora, finalmente, se instala la vegetación potencial en la que el suelo, el microclima y la vegetación se encuentran en equilibrio. Entonces, después de mucho tiempo, bueno, si vemos aquí ya hay oportunidad de que empiecen a crecer otras plantas que necesitan más suelo para tener raíces más profundas. Si no hubiera este suelo ya formado, no podrían sus raíces crecer. No tienen la capacidad de ir rompiendo el suelo, pero sí tienen la capacidad de llegar más profundo. Entonces, vemos aquí finalmente que ya tenemos algunos árboles, donde el horizonte, pues bueno, aquí tenemos nuestra roca madre rota, nuestra roca madre, aquí fragmentada con suelo, aquí ya la materia orgánica que se comprimió y se fue formando desde hace mucho, y la materia orgánica nueva, ¿no? Y finalmente tenemos nuestra parte vegetal. Ok, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, este cambio en las especies y las comunidades vegetales va asociado con cambio en las condiciones ecológicas. Y aunque se supone que no hay variación en las condiciones macroclimáticas, sí lo va a haber en las de microclima, en el suelo y la fauna. ¿Esto qué quiere decir? Nuevamente, nos damos cuenta. Y si vemos aquí, todo esto es roca, roca madre. Aquí pues sí se va fragmentando poco a poco, pero si nos damos cuenta aquí va subiendo porque lo que va subiendo es la materia orgánica. Bueno, ok, si nos damos cuenta, como hablábamos hace rato, aquí donde no hay ningún tipo de vegetación, etcétera, pues entra el viento, pasa el viento, pasa el agua, ¿qué más? Pasa el viento, pasa el agua, el sol pega directamente, también el agua, se deslava, etcétera, etcétera, ¿no? No se mantiene la humedad, y por lo tanto la temperatura varía mucho más, etcétera. Y conforme vamos viendo aquí, van creciendo más plantas y se va a ir acumulando más la humedad. Por lo tanto, las variaciones de temperatura y de humedad van a ser menos. Y además, de estas variaciones que van a irse disminuyendo, así, el viento ya no tan rápidamente, tan fácilmente va a pasar a través de las plantas. Como veíamos en la parte de cercos vivos, no sé si se acuerde, aquí en agroforestería, ¿no? Ajá. En la parte de los cercos vivos, también lo podemos notar, ¿no? Vemos aquí cómo los pastos van reduciendo cierta cantidad de velocidad del aire, que además pues va llevándose todo, incluso la humedad.
y poco a poco va disminuyendo la fuerza y la rapidez de este viento, la velocidad del viento. Lo mismo pasa aquí. Aquí, pues, conforme van creciendo los árboles, van disminuyendo la influencia de los vientos rápidos. Sí van a pasar, claro que sí, pero no es como tanto como estar en un descampado, sino que aquí ya reducen el viento, ¿no? Los árboles. Ok. A su vez, estos cambios ambientales favorecen la sucesión en un mecanismo de retroalimentación. La mejora de las condiciones ecológicas permite que las especies menos rústicas, es decir, más especializadas ecológicamente y más competitivas, desplacen a las menos competitivas. Normalmente, pues es un círculo vicioso donde lo más específico hace condiciones para que algo más específico todavía entre y haga lo mismo, haga más condiciones para que algo con más especialidad entre y haga también posible que entre algo más con más especialidad, ¿no? Y así sucesivamente. Bien, entonces el cambio en las especies y las comunidades va asociado con un cambio en las condiciones ecológicas. Y aunque se supone que no hay variación en las condiciones... no sé por qué está dos veces, perdón. Sí, ya recordé bueno. Entonces, aquí sí va a cambiar la parte microclimática, las temperaturas no van a ser tan variables, va a haber más humedad, etcétera. Pero bueno, a nivel mundial, este pedacito de bosque dentro de todo un continente, pues no va a cambiar mucho el nivel global del ciclo del clima, ¿no? Pero sí va a cambiar la parte microclimática de acá. Y claro, si fueran demasiados los microclimas que cambian y se regeneran, entonces sí tendría cierto cambio en el cambio global. Pero ahorita estamos hablando de que por separado los cambios pues no hacen un cambio como nosotros quisiéramos que fuera de rápido. Bueno, un ejemplo para esto, ¿quiere decir algo, Belén? No, perdón, no me di cuenta. No se preocupe. Ok, entonces, si se modifica, por ejemplo, la distribución vertical de la calidad y cantidad de la radiación solar, en consecuencia también a la temperatura y la humedad, la intensidad del viento en superficie, la profundidad del suelo y también la capacidad de retención de agua y su contenido en materia orgánica, se van a modificar conforme van pasando de una etapa a otra. Lo vemos aquí en los horizontes de la Tierra, los horizontes edáficos, y también lo vemos desde afuera, viendo cómo cambia la vegetación y las características que da cada tipo de cosa, ¿no? Cada una de las comunidades que se establecen en un área durante la sucesión óptima, los recursos naturales, Perdón. Cada una de las comunidades que van a llegar, recordemos, comunidades, conjuntos de especies, de organismos, de especies diferentes que van a compartir el tiempo y lugar. Entonces, cada una de las comunidades que vaya a ocurrir en cada fase, porque digamos, esto es fase 1, fase 2, 3, 4, 5 y 6. Esto es, no sé, en un año, en el año 2, en el año 3, 4, 5 y 6, ¿no? El año 1, el año 10, 20, 30, 40, 50. Ok. Cada una de las comunidades que se van a establecer en un área durante la sucesión, todas las comunidades que vayan a entrar, las especies que entren en conjunto, va a optimizar los recursos
para la siguiente comunidad que va a venir en la siguiente generación. ¿Por qué? Porque como comentaba, va a preparar la parte de la tierra y del clima para que otros puedan aprovechar mucho mejor el recurso, ¿no? Y así la sucesión puede llegar al estadio final, una vegetación que denominamos potencial, que es estable, madura, en equilibrio con el suelo y el clima de esta área compleja y autorregulada. Ok, entonces aquí se habla de algo importante, ¿no? Vegetación potencial. Esa vegetación potencial es lo que nosotros nos imaginamos que podría llegar a ser la vegetación que está recuperándose, que estamos viendo. Es decir, nosotros sabemos que son ciertas especies las que viven en este bosque. Son ciertas especies. Un segundito, permítame. Ya, gracias por su paciencia, Belén. ¿En qué estaba? Sí. Entonces, así como el proceso de retroalimentación que vimos cuando estuvimos viendo los procesos biológicos de los animales, en esta parte de ecofisiología animal, cuando vimos cuando vimos esta parte de la retroalimentación, no sé si se acuerda más o menos, que había la negativa y la positiva. Bueno, en este caso, recordemos que la negativa es cuando se hace lo contrario, cuando ocurre un efecto contrario a lo que nos está desequilibrando para tratar de regularlo. Y la positiva, que casi no ocurre en los animales, pero en este caso de la sucesión sí, es cuando un cambio aumenta al cambio que está ocurriendo y este cambio aumenta más ese cambio y así sucesivamente. Entonces, los cambios que ocurren llevan a otros cambios que aumentan, que nos llevan en una dirección, ¿no? Lo mismo aquí en la parte de la sucesión. Los cambios que ocurren aquí en esta fase van a hacer que ocurra la siguiente fase, la segunda, y estos de la segunda la tercera, y estos de la tercera la cuarta, y así sucesivamente, ¿no? Es como un círculo vicioso que básicamente no se puede parar, ¿no? Ok. Y como decía aquí, se llega hasta un estadio donde ya hay cierto equilibrio, porque los cambios cada vez se van a hacer más lentos. Siempre van a ser en una dirección, siempre unos van a propiciar a otros y además cada vez se van a ralentizar mucho más, ¿no? Hasta llegar a un punto en el que hay un equilibrio entre comillas, y el clima y el área se autorregula a sí mismo porque una cosa lleva a otra y entonces regresamos a esta primera cosa y nos lleva a la segunda y la segunda a la primera y así sucesivamente, ¿no? Ok. Hasta que, bueno, llegamos a la destrucción creativa. Ok. Ahora, hay dos tipos de sucesión, o bueno, podemos clasificar la sucesión dependiendo al inicio de la primera etapa.
esta sucesión progresiva se le llama sucesión progresiva primaria y sucesión progresiva secundaria. Entonces la podemos dividir entre primaria y secundaria. Ahora, Belén, ¿usted de qué cree que trate la sucesión primaria y de qué cree que sea la sucesión secundaria? ¿En qué cree que sean diferentes? ¿Cómo que se le ocurre? No tiene que decirme la respuesta correcta, simplemente a usted, ¿qué se le ocurre? Porque una sucede primero. Ok. Sí. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué cree que se le llame a una primaria y secundaria? ¿Qué características creen que tenga? ¿Cree que tengan? Se podría decir, por ejemplo, en la primaria, porque es del origen, de ahí va la secundaria, porque es lo que sigue. Ok. Bueno, por ahí va, más o menos. Pues bueno, estas dos se diferencian más que nada por cómo quedaron los nutrientes después de la destrucción creativa. La sucesión primaria y la secundaria van a depender de cuál fue la destrucción creativa y cómo quedaron los nutrientes después de esta destrucción creativa. ¿Cómo está esto? Bueno, una sucesión se considera primero progresiva cuando parte de un suelo sin cobertura vegetal. Sí, es la primera que vemos, no hay cobertura vegetal. Y está la primaria y la secundaria. La primaria es cuando hay un lugar donde nunca ha habido vegetación, como las dunas de la arena, áreas cubiertas por aludes, vulcanismo, etc. Y la secundaria ocurre cuando ya hubo una existencia anterior de vegetación y ahí quedan como vestigios de esa vegetación anterior, que se encuentra alterada o destruida de forma natural o antrópica, es decir, por el ser humano. El desarrollo de la sucesión secundaria suele ser mucho más rápida que el de la primaria. ¿Por qué? Porque ya hay ciertos elementos de las de nuestro punto clímax que había antes, que son el suelo ya formado y las semillas. Entonces, ambas van a ocurrir a partir de que es un suelo sin vegetación. No tenemos vegetación. Pero la primaria va a ocurrir, por ejemplo, cuando pavimentamos un lugar, cuando, por ejemplo, hay dunas de arena, cuando la lava del volcán cubrió el lugar, cuando, por ejemplo, hubo un movimiento en las placas tectónicas y entonces salió una montaña o una parte de debajo de la tierra, siendo pura roca, y entonces no tenemos ninguna semilla, no tenemos nada de suelo hecho. ¿Y qué tiene que pasar? Entonces primero se tiene que ir rompiendo la roca poco a poco para llegar a nuestra vegetación, ¿cómo le hemos llamado? Vegetación potencial. En cambio, la sucesión progresiva secundaria ocurre en casos en los que ya había una vegetación y la destrucción no fue completa. Es decir, por ejemplo, hubo un incendio, pero de todos modos queda la tierra. O talaron todo y aún así queda la tierra. Ya hay suelo hecho, no es pura roca. ¿Qué otra cosa puede ser? Hubo un derrumbe y la tierra expuesta que quedó del derrumbe
es suelo y no es pura roca. Entonces, o incluso podríamos decir que teníamos un cuerpo de agua. Vamos a ponerlo de otro color. Imaginemos, ¿no? Tenemos un cuerpo de agua en el océano y tenemos nuestro suelo, ¿no? Y pues aquí se fue formando la materia orgánica, etcétera, y entonces hubo un movimiento de las placas tectónicas que hizo que esta tierra afluyera fuera del agua. Como sea, esta tierra va a mantener la materia orgánica aquí y entonces ya va a estar el suelo, digamos, entre comillas, más hecho a que si fuera algo pavimentado o algo completamente en roca, ¿no? Y entonces es más fácil que crezcan aquí las plantas porque nuevamente hay elementos que hacen que sea más rápido. Hay semillas, bueno, en el caso del mar puede que no haya semillas, pero sí hay suelo formado. Y pues en los otros casos, después de un incendio, después de que se taló, etcétera, pueden haber algunas semillas ya dentro de la tierra que permitieron que van a permitir que sea más rápida la colonización. Ok, ¿vamos bien hasta aquí más o menos? Sí, lo poco que estaba escuchando, sí. Ya después veo el resto de la clase. De acuerdo, sí. Ok, sí, ahí le encargo, pueda ver el video. Afortunadamente creo que va bien el video, entonces no hay problema. A ver. Ok, bueno. Entonces hay que ver vamos a resumir algunas pautas generales ya que llevamos de la sucesión vegetal. Aquí tenemos en esta tabla la característica y la tendencia a lo largo de la sucesión progresiva, que suele ocurrir con esta característica. Ok. La estructura de la comunidad tiende a hacer que las especies cambien rápidamente al principio, y los cambios se hacen posteriormente más graduales, como les comentaba entonces, ¿no? Los cambios primero son muy rápidos y cada vez se van haciendo más lentos. En la sucesión secundaria, los primeros estadios son poco determinados y las etapas finales son cada vez más definidas y concretas. Es decir, como aquí ya hubo semillas, y suelo, va a ser un poquito complicado decir, bueno, estamos en la primera fase porque ya hay suelo, pero todavía no empiezan a crecer los árboles, o incluso hay suelo y luego ya están creciendo algunos arbolitos, algunos arbustos, pero también están las plantas pioneras y también están los musgos y líquenes. Entonces hay una combinación y no es muy ¿cómo se llama? No es muy claro en qué estadio estamos, ¿no? De la sucesión. Pero conforme va pasando el tiempo y obviamente se van acercando más a una parte más madura del ecosistema, pues bueno, cada vez se van pareciendo más a los estándares que tenemos para cada nivel de sucesión. Ok. Los individuos son cada vez más grandes. Pasamos del líquen y el musgo a plantas, a malezas, pues, a dientes de león. Y de ahí pasamos a arbustos que son más grandes y de ahí a árboles que son mucho más grandes, ¿no? O incluso en el desierto nuevamente. Pasamos de cactus pequeños, algunas hierbitas, a arbustos, a cactus un poco más grandes, a llegar hasta las cactáceas candelabriformes que son muy grandes. Recordemos esta foto.
Y eso que no creo que sea la más grande, ¿no? Vemos aquí a las personas y vemos esta cactácea que es enorme, ¿no? Y se nota que le ha tomado muchos años pues crecer. Ok. La diversidad de especies aumenta hasta que los estadios finales se estabiliza o disminuye. Esta parte es importante. Vemos aquí como al principio son pocas especies las que pueden estar aquí. Son muy generalistas las especies, pero poco a poco van creando la oportunidad para que más especies puedan aprovechar el terreno, los nutrientes, y cada vez se van diversificando más las especies. ¿Por qué? Porque estamos pasando del estadio 0 al estadio maduro. Hasta que más o menos en este punto, ya no todas las especies pueden competir tan fácil con las especies más específicas, mejor adaptadas, y entonces se vuelve a reducir un poco más nuestra cantidad de diversidad. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos un bosque maduro y entonces ya no tan fácil algunos pastos o algunas hierbas pueden crecer porque ya el recurso lo acaparan aquí los de la destrucción, los de los árboles maduros. Y nuevamente vamos a ir, digamos, si lo tomamos así, aquí tenemos pocas especies, aquí van aumentando la cantidad de especies, aquí van disminuyendo, para que también una vez en la destrucción creativa, pues bueno, vamos a volver otra vez a tener pocas especies, ¿no? Y otra vez van a volver a aumentar conforme va pasando la sucesión. La biomasa total aumenta con mayor proporción de leña. Los árboles crecen, hay más leña. Y la materia orgánica muerta también aumenta. ¿Por qué? Porque los organismos adultos, los organismos que hay aquí, tienen más desechos y entonces generan más materia orgánica, más suelo, etcétera, etcétera. Ok, vamos a dejar hasta aquí la clase. Hasta pautas generales. La próxima clase vamos a ver ciclos de la materia, flujo de energía de ecosistemas y biotopo. Y lo que sigue de la sucesión regresiva y la conclusión de este tema. ¿Sale? Para después pasar a la parte de los servicios ecosistémicos. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Comentario? ¿Aclaración? No, de mi parte no. No. Ok, perfecto. Bueno, antes de concluir, voy a terminar la clase de grabarla un momentito.